Empieza en silencio, ¿sabes? No con una explosión, sino con un decreto. Se aprueba una nueva ley, se reemplaza a un juez, se reestructura un tribunal. La mayoría de la gente no se da cuenta. La vida sigue, el ciclo de noticias avanza. Pero así es como una democracia empieza a morir. No sucede de la noche a la mañana con tanques en las calles. Sucede lenta, metódicamente, en los pasillos de la justicia, donde los propios guardianes de nuestros derechos son desmantelados sistemáticamente. Existe un método claro y repetible para capturar el poder, un manual que se ha utilizado con un éxito devastador en países que parecen mundos aparte. Es una estrategia que apunta a la única institución diseñada para mantener el poder a raya, el poder judicial. Una vez que los tribunales caen, todo lo demás les sigue. El Estado de Derecho se convierte en el gobierno de uno solo. Esto no es una historia sobre izquierda contra derecha. Olvida la ideología por un momento. Esto se trata de poder, crudo y absoluto. Se trata de un guión político que se ha seguido con una precisión escalofriante en Venezuela, en Ecuador, en Hungría. Los nombres cambian, las banderas son diferentes, los lemas políticos se adaptan a las audiencias locales, pero los pasos son extrañamente los mismos. Es un asalto calculado a los controles y equilibrios que impiden que un líder se convierta en un gobernante y un gobierno en un régimen. El objetivo es simple: eliminar cualquier obstáculo, cualquier voz independiente que pueda decir no a la persona a cargo. El primer objetivo es siempre el juez que se atreve a ser independiente. El proceso es insidioso porque a menudo se envuelve en el lenguaje de la reforma y la voluntad popular. Afirman que están limpiando un poder judicial corrupto. Afirman que lo hacen haciéndolo más eficiente. Afirman que lo hacen haciéndolo servir al pueblo. Usan sus mandatos populares, su mayoría en el Parlamento, para justificar cambios constitucionales y nuevas leyes que, pieza por pieza, despojan a los tribunales de su independencia. Nombran leales. Crean tribunales paralelos. Usan el sistema legal como un arma contra sus oponentes. No abolen los tribunales, los vacían desde adentro, dejando una fachada de justicia que solo sirve para legitimar la concentración de poder. Este es el plan para el autoritarismo moderno. Antes de sumergirnos en los casos específicos, es crucial entender lo que está en juego. Un poder judicial independiente no es un concepto abstracto para abogados y académicos. Es la última línea de defensa para los derechos de cada ciudadano. Es la institución que asegura que el gobierno no puede quitarte tu propiedad sin el debido proceso. Es la institución que asegura que no te pueden meter en la cárcel sin un juicio justo. Es la institución que asegura que no te pueden silenciar por expresar tu opinión. Cuando esa línea de defensa es violada, los derechos que damos por sentados se convierten en privilegios, otorgados o revocados al capricho de quienes están en el poder. Esta es la historia de cómo esa línea se rompió, una y otra vez, siguiendo los mismos pasos metódicos. El ataque al Poder Judicial de Venezuela comenzó mucho antes de que el mundo empezara a prestar mucha atención al colapso económico del país. Comenzó con una reingeniería fundamental del Estado, iniciada por Hugo Chávez, poco después de que llegara al poder por primera vez. Un momento clave fue la Asamblea Constituyente de 1999, que volvió a redactar la Constitución. Aunque se vendió al público como un paso necesario para crear una democracia más justa y participativa, sirvió a un propósito más estratégico. Proporcionó la cobertura legal y política para desmantelar las viejas instituciones y reemplazarlas por otras nuevas leales a la revolución bolivariana. Fue el movimiento fundacional que preparó el escenario para todo lo que siguió. Una obra maestra política que mostró cómo usar las herramientas de la democracia para socavarla. Una de las tácticas más directas fue la toma del Tribunal Supremo de Justicia,
el TSJ. En 2004, la mayoría pro-Chávez en la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta ley cambió las reglas del juego, aumentó el número de magistrados del Tribunal Superior de 20 a 32, creando 12 nuevas vacantes que fueron rápidamente llenadas con leales al gobierno. Este movimiento, conocido como empaque de la Corte o court packing, le dio instantáneamente al Poder Ejecutivo una mayoría garantizada en el tribunal más alto de la nación. La ley también facilitó la destitución de los magistrados existentes, creando un clima de miedo y conformidad entre las voces independientes restantes. A partir de ese momento, el TSJ dejó de ser un contrapeso al poder presidencial y se convirtió en su facilitador más poderoso. Los jueces entendieron que la seguridad de su trabajo, y en algunos casos su libertad personal, dependía de su voluntad de alinear sus decisiones con los intereses políticos del Poder Ejecutivo. El resultado fue la instrumentalización del sistema de justicia. Con fiscales y jueces complacientes, el gobierno podía atacar selectivamente a opositores políticos, periodistas críticos, líderes de la sociedad civil. La detención preventiva se convirtió en una herramienta común para marginar a los disidentes, manteniéndolos durante años sin una condena. El concepto de independencia judicial fue efectivamente borrado. Por ejemplo, la jueza María Lourdes Afiuni fue arrestada en 2009 y pasó años en prisión y bajo arresto domiciliario después de que concediera la libertad condicional a un crítico del gobierno, una decisión que estaba de acuerdo con la ley venezolana. Su caso se convirtió en una clara advertencia para todos los demás jueces: desafía al gobierno y pagarás el precio. Los tribunales ya no eran un lugar para buscar justicia, sino un lugar para temerla. La captura del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el TSJ, no fue algo que pasó una sola vez, sino un proceso continuo de fortalecimiento. Después de que metieron a mucha gente en los tribunales en 2004, el gobierno se aseguró de mantener el control. Cuando la oposición ganó por mucho en las elecciones de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, la Asamblea saliente se apresuró a actuar. En una sesión rápida y que no siguió las reglas, nombraron a 13 nuevos jueces y a 21 suplentes para el TSJ. Estos nombramientos se hicieron sin seguir las reglas de la Constitución, convirtiendo al tribunal en un fuerte político. Esto hizo que la nueva asamblea, liderada por la oposición, no pudiera hacer nada antes de que se reuniera. Una vez que el TSJ estuvo completamente bajo su control, se convirtió en la herramienta principal para quitar cualquier control democrático. Entre 2016 y 2017, el tribunal le quitó sistemáticamente sus poderes a la Asamblea Nacional. En varias decisiones, el TSJ declaró que la Asamblea estaba desobedeciendo, anulando sus leyes y decisiones. En marzo de 2017, el tribunal tomó directamente los poderes de la Asamblea para hacer leyes. Eso provocó críticas internacionales y protestas internas. Hubo presión para revertirlo, pero el daño ya estaba hecho. El tribunal mostró que borraría otra parte del gobierno por orden del presidente. El gobierno además creó tribunales especiales para terrorismo y para corrupción. Esos tribunales funcionaban fuera del sistema normal y estaban llenos de jueces leales al gobierno. Esa estrategia evitó a jueces independientes y garantizó condenas políticas. Se creó así un sistema de justicia de dos niveles, uno para la gente común y otro, más severo, para cualquiera que fuera considerado enemigo del Estado. Fue una manipulación clara y cínica de las leyes para perseguir a la gente por política. El impacto práctico ha sido terrible para los derechos de la gente común. Sin un tribunal independiente, los ciudadanos no pueden defenderse de abusos de poder. Derechos de propiedad debilitados, con expropiaciones sin compensación. Libertad de expresión limitada, periodistas y activistas juzgados por criticar. El derecho a un juicio justo se volvió una mentira para los detenidos políticos. El TSJ interpretó la Constitución para dar más poder al presidente y limitar derechos básicos, aprobando estados de emergencia para gobernar por decreto. El Poder Judicial se convirtió en el arquitecto legal del giro autoritario del país.
En Ecuador, el manual para capturar al Poder Judicial tomó una forma un poco diferente, pero el objetivo era idéntico: subordinar los tribunales a la voluntad del Ejecutivo. Bajo la presidencia de Rafael Correa, el proceso se enmarcó como una revolución ciudadana destinada a reformar un Estado corrupto e ineficiente. El momento clave llegó con la Constitución de 2008, que, al igual que en Venezuela, proporcionó la gran narrativa para la transformación institucional. Esta nueva Constitución creó un nuevo y poderoso organismo llamado Consejo de la Judicatura. Sobre el papel, su propósito era gobernar, administrar, disciplinar al Poder Judicial. En la práctica, se convirtió en la principal herramienta del presidente para controlarlo de arriba a abajo. El poder real del Consejo de la Judicatura se desató tras un referéndum de 2011. Este referéndum, impulsado por Correa, otorgó al Poder Ejecutivo poderes temporales pero amplios para reestructurar todo el sistema judicial. Se creó un Consejo de Transición, con miembros directamente vinculados al presidente. A este organismo se le dio la autoridad para evaluar, potencialmente destituir a casi los 2.000 jueces del país. El proceso de evaluación se basó en criterios vagos y fue ampliamente criticado por ser una purga política disfrazada de evaluación técnica. Cientos de jueces fueron destituidos de sus cargos y nuevos jueces, a menudo más alineados con el proyecto político del gobierno, fueron nombrados en su lugar. Esta reestructuración tuvo un efecto profundo y escalofriante en la independencia judicial. Los jueces aprendieron rápidamente que sus carreras no dependían de sus conocimientos jurídicos ni de su imparcialidad, sino de su alineación con la agenda del Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura tenía el poder de promoción, traslado, sanción, creando un sistema de recompensas y castigos. Un juez que fallaba en contra de los intereses del gobierno podía ser trasladado a un lugar remoto, pasado por alto para un ascenso o sometido a una investigación disciplinaria. Esta presión constante aseguró que la autocensura se convirtiera en la norma dentro del Poder Judicial. Fue una forma de control más silenciosa y burocrática que en Venezuela, pero no menos efectiva. Las consecuencias de esta sutil captura fueron tangibles. El Poder Judicial fue utilizado cada vez más para silenciar a los críticos opositores políticos. Se iniciaron demandas de alto perfil contra líderes de la oposición, periodistas que exponían la corrupción del gobierno. Por ejemplo, el periódico El Universo fue demandado por el propio presidente Correa y se le ordenó pagar $40 millones en daños, una sentencia que fue vista como un ataque directo a la libertad de prensa y fue confirmada por los tribunales cooptados. El sistema fue diseñado no para impartir justicia imparcial, sino para proteger el poder del gobierno y castigar la disidencia. La narrativa de la reforma fue la cara pública de la toma del Poder Judicial en Ecuador. El presidente Correa argumentó constantemente que sus acciones eran necesarias para modernizar un sistema roto y hacerlo más receptivo a la gente. Hábilmente usó sus índices de aprobación pública y su mayoría en la Asamblea Nacional para impulsar cambios legales que concentraron el poder. El Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, le dio al Consejo de la Judicatura un enorme poder disciplinario, incluyendo la capacidad de suspender jueces o destituir jueces por error inexcusable en sus fallos. La definición de este error se dejó deliberadamente vaga, dándole al Consejo una herramienta poderosa y subjetiva para intimidar a los jueces cuyas decisiones disgustaran al Ejecutivo. Otra táctica fue el uso de juicios políticos contra altos funcionarios judiciales. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, podía iniciar procedimientos de juicio político contra miembros de la Corte Constitucional u otros jueces superiores. Si bien el juicio político es una herramienta constitucional legítima, se usó en Ecuador como un arma política para destituir a cualquier magistrado que mostrara signos de independencia. Esto aseguró que incluso los tribunales más altos fueran reacios a desafiar al Ejecutivo, sabiendo que sus posiciones eran precarias y dependían del favor político. La captura de la Corte Constitucional fue particularmente crucial. Este tribunal es el árbitro final de lo que es constitucional y lo que no lo es, y por lo tanto, tiene el poder de bloquear leyes y acciones ejecutivas que violan derechos fundamentales. A través de una serie de nombramientos y reformas,
La administración Correa se aseguró de que el tribunal estuviera formado por magistrados simpatizantes. El resultado fue predecible. La Corte Constitucional se puso constantemente del lado del gobierno, validando leyes controvertidas, aprobando referéndums que expandieron el poder presidencial, desestimando desafíos legales presentados por la oposición. Efectivamente, dio una bendición constitucional a la erosión de los controles y equilibrios, proporcionando una apariencia de legalidad a la concentración del poder. La idea de que este plan de juego está confinado a América Latina es una ilusión peligrosa. En el corazón de Europa, un Estado miembro de la Unión Europea ha seguido un guión notablemente similar. Cuando Víctor Orbán y su partido Fidesz obtuvieron una supermayoría de 2/3 en el Parlamento en 2010, consiguieron el poder de cambiar la Constitución. Y lo usaron. Esta masiva victoria política no fue vista como un mandato para gobernar dentro del marco democrático existente, sino como una licencia para reescribir las reglas del juego por completo. El primer y más crítico objetivo de esta reescritura fue la independencia del poder judicial, el principal obstáculo para la visión de Orbán de una democracia iliberal, ¿sabes? Una de las primeras grandes medidas fue una reforma integral del sistema judicial en 2011. Esta reforma redujo la edad de jubilación obligatoria para los jueces de 70 a 62 años. El cambio fue abrupto y forzó a cientos de jueces experimentados de alto nivel, incluyendo muchos presidentes de tribunales y jueces de la Corte Suprema, a una jubilación anticipada. Esto no fue una reforma administrativa estándar, fue una purga política. Convenientemente, creó un gran número de vacantes en los niveles más altos del Poder Judicial, que el gobierno luego llenó con sus propios designados, a menudo más jóvenes y menos experimentados. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó más tarde que esta medida era discriminatoria, pero para entonces, el objetivo estratégico se había logrado. La vieja guardia estaba fuera, y la nueva, más complaciente, estaba dentro. El gobierno también creó un nuevo y poderoso organismo para supervisar los tribunales, la Oficina Judicial Nacional. Al presidente de esta oficina, nombrado por el Parlamento controlado por Fidesz por un periodo de 9 años, se le otorgaron amplios poderes sobre todo el sistema judicial. Este único individuo obtuvo la autoridad para nombrar presidentes de tribunales, para transferir jueces entre tribunales sin su consentimiento y para decidir sobre las promociones judiciales. Este control centralizado en manos de un único designado político efectivamente dejó de lado a los organismos autónomos de jueces que previamente habían asegurado un grado de autonomía. La OJN se convirtió en el punto de estrangulamiento a través del cual se podía ejercer influencia política sobre el funcionamiento diario de los tribunales. Además, el gobierno de Orbán creó un sistema completamente nuevo de tribunales administrativos en 2018. Estos tribunales fueron diseñados para manejar casos relacionados con la administración pública, elecciones, impuestos, protestas, precisamente las áreas donde los ciudadanos son más propensos a desafiar al Estado. Crucialmente, al ministro de Justicia, una figura política del Poder Ejecutivo, se le dio una voz significativa en el nombramiento de jueces para estos nuevos tribunales. Esta medida fue ampliamente vista como un intento de crear una vía judicial paralela, con personal leal, para manejar casos políticamente sensibles. La joya de la corona del sistema judicial de Hungría, el Tribunal Constitucional, fue el objetivo principal del gobierno. Antes de 2010, este tribunal era una institución respetada que actuaba como un poderoso freno al exceso de poder del gobierno. Para neutralizarlo, Fidesz usó su mayoría de 2/3 para modificar la Constitución. Primero, cambiaron las reglas para nombrar jueces, eliminando la necesidad de consenso con la oposición. Permitieron que el partido gobernante los nombrara unilateralmente. Segundo, aumentaron el número de jueces en el tribunal, de 11 a 15. Esto permitió a Orbán llenar rápidamente el tribunal con leales, alterando su equilibrio ideológico y asegurando fallos favorables en los años venideros. Con el tribunal lleno, el siguiente paso fue limitar su poder. La nueva ley fundamental, aprobada en 2011, incluía disposiciones que restringían la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, se le prohibió pronunciarse sobre el fondo de leyes futuras relacionadas con el presupuesto estatal, siempre que la deuda pública permaneciera por encima de cierto nivel, una condición casi permanente. Esto dio al gobierno un cheque en blanco para aprobar leyes fiscales o presupuestarias sin revisión judicial. El tribunal que fue guardián de la Constitución ahora estaba atado por una Constitución diseñada para limitar su autoridad. El gobierno también usó su poder legislativo para anular retroactivamente decisiones del tribunal. En varias ocasiones, cuando el Tribunal Constitucional anuló una ley, la mayoría de Fidesz en el Parlamento incorporó la disposición anulada directamente en la Constitución. Esto dejaba sin efecto el fallo del tribunal y enviaba un mensaje claro: cualquier intento de bloquear la agenda sería inútil, porque el partido gobernante podía reescribir la ley fundamental a voluntad. Esto transformó la Constitución de un marco estable en una herramienta política fluida que podía modificarse para satisfacer necesidades inmediatas del partido gobernante, haciendo el papel del tribunal como control en gran parte simbólico. El resultado, un tribunal constitucional que pasó de protector de derechos a legitimador del poder estatal. Aunque todavía opera y emite fallos, sus decisiones en asuntos delicados se alinean con la posición del gobierno. Ha validado leyes controvertidas sobre el control de los medios, la reforma electoral y la inmigración, que según críticos, han socavado los estándares democráticos en Hungría. La captura del Tribunal Constitucional en Hungría es un ejemplo europeo del manual en acción. Cambiar las reglas de nombramiento, llenar el tribunal con leales y restringir sus poderes. El resultado es un poder judicial que ya no controla el poder, sino que lo sirve. Cuando damos un paso atrás y observamos los eventos, Venezuela, Ecuador, Hungría. La niebla de la política nacional se disipa y emerge un patrón escalofriante y claro. Esto no es una serie de incidentes aislados impulsados por circunstancias locales únicas. Es la ejecución de un manual metódico, paso a paso, para desmantelar la independencia judicial y concentrar el poder. Al manual no le importa la ideología política. Funcionó para la Revolución Bolivariana en Venezuela. Funcionó para la Revolución Ciudadana en Ecuador. Funcionó para el gobierno nacionalista de derecha en Hungría. El lenguaje político es diferente, pero la mecánica del acaparamiento de poder es la misma. Es un guión universal para el autócrata moderno. El primer paso es siempre asegurar la autoridad legal para hacer cambios fundamentales, ganando una gran mayoría parlamentaria, impulsando una nueva constitución. Esto proporciona la crucial apariencia de legitimidad democrática. Con este poder en la mano, el gobierno luego se mueve para cambiar las reglas del juego. Esto implica alterar las leyes que rigen el poder judicial mismo. Cambiar el número de jueces en los tribunales superiores, bajar las edades de jubilación, para forzar la salida de la vieja guardia, reescribir los procedimientos para nombrar jueces, reescribir los procedimientos para destituir jueces, para favorecer a los leales políticos. Este es el ataque fundamental a la estructura de la institución. El segundo paso es obtener control sobre los principales órganos judiciales. Los objetivos principales son siempre los tribunales más altos: Corte Suprema, Tribunal Constitucional. Esto se hace a través del empaque de la Corte, llenando los asientos recién creados con nombramientos amigos, como se vio tanto en Venezuela como en Hungría. Otra táctica clave es la creación de un poderoso organismo administrativo, Consejo de la Judicatura de Ecuador, Oficina Nacional de la Judicatura de Hungría, que centraliza el control sobre los nombramientos, promociones y disciplina para todos los jueces de tribunales inferiores. Esto crea un sistema de lealtad de arriba hacia abajo, donde los jueces saben que sus carreras dependen de no contrariar al gobierno. El paso final es el uso activo del poder judicial, ahora capturado, como arma política. Con tribunales complacientes, el gobierno puede neutralizar a sus oponentes mediante procesos penales selectivos. Puede silenciar a los medios críticos con demandas paralizantes. Puede aprobar cualquier ley que desee, sabiendo que el Tribunal Constitucional la validará o ha sido despojado del poder para revisarla. El poder judicial se transforma de un escudo que protege a los ciudadanos del Estado en una espada que el Estado usa contra sus ciudadanos. Esto completa el ciclo.
El poder se concentra, los controles y equilibrios se eliminan, y el camino hacia el gobierno autoritario está pavimentado. Todo mientras se mantiene la apariencia externa de un sistema legal en funcionamiento. Las consecuencias de esta captura judicial van mucho más allá de los tribunales. Cuando el árbitro supremo de la ley es controlado por el gobierno, todo el cimiento de una sociedad libre comienza a desmoronarse. El impacto más inmediato es en los derechos humanos fundamentales. La libertad de expresión es una de las primeras víctimas. Periodistas, líderes de la oposición y ciudadanos comunes que critican a quienes están en el poder se encuentran envueltos en batallas legales, enfrentando cargos de difamación o incluso enjuiciamiento por incitar al odio o al terrorismo. Sin un tribunal imparcial que los defienda, la amenaza de acciones legales crea un clima generalizado de miedo y autocensura. Decirle la verdad al poder se convierte en una actividad de alto riesgo. La corrupción florece cuando el poder judicial ya no es independiente. Uno de los roles clave de los tribunales es responsabilizar a los funcionarios públicos y hacer cumplir las leyes anticorrupción. Cuando los jueces son nombrados por lealtad en lugar de mérito, y cuando sus carreras dependen de complacer al Ejecutivo, es muy poco probable que persigan casos de corrupción que involucren a figuras gubernamentales poderosas o a sus aliados. El perro guardián no solo está amordazado, está encadenado y se le enseña a ignorar los crímenes de su amo. Esto lleva a una cultura de impunidad, donde los fondos públicos pueden ser malversados y se pueden realizar acuerdos ilícitos sin temor a las consecuencias legales, erosionando la confianza pública y paralizando la economía. La estabilidad económica y la inversión también sufren. Un sistema legal predecible y justo es la base de una economía de mercado saludable. Las empresas necesitan saber que sus contratos se harán cumplir, que sus derechos de propiedad estarán protegidos y que las disputas se resolverán de manera imparcial. Cuando el poder judicial se politiza, esa certeza desaparece. Los inversores locales e internacionales se vuelven cautelosos a la hora de arriesgar su capital en un país donde las decisiones legales pueden ser dictadas por conexiones políticas en lugar del Estado de Derecho. El riesgo de expropiación arbitraria o sentencias judiciales sesgadas ahuyenta la inversión, obstaculizando el crecimiento económico y la prosperidad para todos. La captura de los tribunales no es solo un problema político, es un desastre económico en ciernes. En última instancia, la captura del poder judicial erosiona el activo más valioso que tiene una nación: la confianza pública en sus instituciones. Cuando la gente ve que los tribunales imparten justicia solo para los poderosos y conectados, pierden la fe en todo el sistema. Comienzan a creer que la ley es solo una herramienta de opresión y que sus derechos no tienen sentido. Este cinismo es corrosivo, socava la cohesión social y puede conducir a la inestabilidad a medida que la gente siente que no tiene canales pacíficos e institucionales para buscar reparación por sus quejas. Un poder judicial capturado no solo daña la democracia, envenena la relación misma entre el ciudadano y el Estado. No se equivoquen, este no es un problema lejano para otros países. El manual está a la vista, el método está probado, el riesgo es universal. Cada democracia, no importa cuán antigua o estable parezca, es vulnerable a esta erosión lenta y metódica desde dentro. Comienza con una retórica que descarta a los jueces como élites, enemigos del pueblo. Continúa con propuestas legislativas disfrazadas de reformas necesarias. Termina con la pérdida de nuestras libertades más fundamentales. El asalto al poder judicial es el canario en la mina de carbón para la decadencia democrática. Cuando los tribunales ya no pueden protegernos, nada puede hacerlo. La amenaza está aquí, y es urgente. La defensa de la democracia no es un deporte para espectadores. Requiere una ciudadanía activa y vigilante. Debemos prestar atención a las leyes que rigen nuestros tribunales. Debemos examinar el proceso de nombramiento de jueces. Debemos alzar nuestras voces cuando los políticos atacan la legitimidad de decisiones judiciales que simplemente no les gustan. Debemos apoyar a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil que actúan como guardianes.
No podemos permitirnos ser complacientes, suponer que nuestras instituciones son invencibles. Solo son tan fuertes como nuestra voluntad colectiva de defenderlas. La lucha por un poder judicial independiente es la lucha por la democracia misma. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, conservador o liberal. La defensa de un poder judicial imparcial debe ser un punto de unidad para todos los que creen en el Estado de Derecho. Los políticos de todos los partidos deben ser medidos con el mismo rasero. El poder debe tener límites, independientemente de quién lo ostente. En el momento en que empezamos a excusar los ataques a la independencia judicial porque provienen de nuestro lado, ya hemos perdido. Estamos allanando el camino para los mismos abusos que denunciaríamos si vinieran de nuestros oponentes. Los principios de justicia deben ser absolutos e innegociables. Entonces, ¿qué se puede hacer? Estén alerta, estén informados, alcen la voz. La primera línea de defensa es un público que entiende lo que está en juego. La historia de Venezuela, Ecuador, Hungría es una advertencia de que las instituciones que garantizan nuestra libertad son frágiles y requieren protección constante. El poder judicial es la barrera final entre un gobierno de leyes y el gobierno de una sola persona. Debemos defenderlo con todo lo que tenemos. Porque una vez que esa barrera se rompe, no hay un camino fácil de regreso. La línea debe trazarse aquí.